¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC de Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Ya en los programas previos a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 28 de abril en todo el territorio provincial. Mariano Carreras, un placer como siempre. ¿Cómo le va, Moro Dalmanzo? Un gusto poder estar compartiendo este programa con usted y con la gente que nos sigue a través de la señal de TDC y que después también puede volver a ver este programa mediante las distintas redes sociales y poder profundizar en los conceptos, en las ideas, en los planteos de los diferentes precandidatos, como bien decías, en las semanas previas a las PASO, donde vamos a tratar de tener mayor cercanía con los aspirantes a los diferentes cargos y también mayor cercanía en los proyectos, en el contenido, en darle un poco más de profundidad a esta campaña que muchas veces queda en algún eslogan, en alguna frase, en alguna imagen. Bueno, la idea de este espacio es también poder profundizar junto a los candidatos o precandidatos en aquello que quieren hacer si logran ser electos por el voto popular. Y en la semana previa a las elecciones ya tenemos confirmado el debate de los precandidatos a concejales en la ciudad de Firmat y también el debate de los precandidatos a intendentes. Pero ahora viajamos a la región, a una de las ciudades del departamento General López. Exactamente, vamos a ir imaginariamente a Villa Cañas y vamos a hablar con los precandidatos a intendente de esta ciudad que van a ser seguramente después de las PASO candidatos a intendente porque ninguno se somete a la voluntad de la primaria para saber si es candidato o no. Simplemente, como lo venimos diciendo, será una especie de encuesta veraz, de una encuesta certera para después definir en junio quién es el mandatario de Villa Cañas. Nos están acompañando Lisandro Bacaro, que es el representante de Cambiemos, el candidato de Cambiemos, Mary Criado, que es la candidata del Frente Juntos, de la lista Sumar, y el actual intendente de Villa Cañas y también precandidato hoy a intendente por el Frente Progresista, Norberto Gisi. Muchas gracias a los tres por venir. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, y distintos temas obviamente que le preocupan a la gente en el marco de lo que son las propuestas de campaña que cada uno de los sectores o espacios políticos puede tener. Una de las cuestiones pasa por la seguridad y cuáles son los puntos para comenzar a tratar este tema o transmitirle a la ciudadanía las ideas que tenés en tu caso. Bueno, es verdad lo que vos mencionabas, el tema de la seguridad creo que es lo que en la cabeza de cualquier ciudadano, no solo de Villa Cañas, sino de la provincia, la nación, está dando vueltas, ¿no? Por así decirlo. Lógicamente que compete justamente a la provincia lo que es materia de seguridad y lo que es federal a nación, pero está dentro del rol del municipio acompañar en eso. En lo que compete hay un centro de monitoreo en la ciudad y se trabaja con la patrulla urbana. Lo que nosotros sostenemos es continuar con ese centro de monitoreo y la patrulla urbana con algunas que otras mejoras, como por ejemplo la calidad de las cámaras, el software, la capacidad de grabado, ya que hay delitos tal vez federales o demás que necesitan mucho más tiempo, cosa que hoy el centro de monitoreo no cuenta. Y un trabajo coordinado entre patrulla urbana, policía y el centro de monitoreo. Y no dejar de lado, en ningún caso, lógicamente, la capacitación del personal que lleva adelante ese trabajo. Porque recordemos que no es solamente estar sentado atrás de una pantalla o mirando lo que sucede, sino tener la capacidad para estar en ese lugar. Es decir, es preciso que todo aquel personal que se dedique a manejar el centro de monitoreo o a coordinar ese funcionamiento entre las distintas instituciones, como por ejemplo mencionaba patrulla urbana, policía y la misma gente, debe realizar un trabajo coordinado y capacitado. Es decir, el personal necesita de una capacitación técnica para llevarlo adelante. Son cosas que no se hacen en la actualidad. O sea, exactamente, es lo que nosotros consideramos que sobre lo existente se puede mejorar. ¿Alguna otra temática dentro de la materia seguridad? No, lógicamente, bueno, hacer las gestiones necesarias porque siempre los operativos, los efectivos faltan, siempre es necesario contar con más operativos, eso tiene que ver con una gestión a nivel provincial, como lo mencionaba, y luego trabajo de lo que son delitos federales,
Bueno, nosotros tenemos un trabajo en conjunto con el gobierno nacional. Ustedes bien saben que Gendarmería se asentó en Venado Tuerto, tenemos una unidad de investigación y demás. Son todas cosas a disposición para la región y no solo para una ciudad. O sea, el nexo entre nación y provincia debe ser bastante fluido, justamente para tratar de que el flagelo de la inseguridad lo sientamos de la menor manera posible. ¿Son muchos los hechos delictivos actualmente que se registran en Villa Cañas? Bueno, no tenemos tal vez hechos delictivos de importancia comparado con lo que son las grandes ciudades, pero eso no quiere decir que uno deba descansar y no ocuparse de ese tema, porque como vos bien lo mencionabas, yo creo que si hoy le preguntás a una persona el tema de la inseguridad, más allá de que en Villa Cañas tal vez no se vean los mismos delitos que se ven en una ciudad como Firmat o como Rosario, siempre está presente esa incertidumbre, ¿no? En tu caso, Mary, ¿cómo lo escuchaba atentamente a Lisandro, algunas cosas obviamente que coincidimos con el funcionamiento actual en el municipio, y no voy a desarrollar los mismos temas, pero me parece que hay un elemento fundamental cuando hablamos de seguridad, y que más allá de la comisión del delito en sí mismo, hay que hablar de prevención. Entonces, estamos viviendo, vos preguntabas si Villa Cañas estaba sufriendo hechos delictivos, digamos, con frecuencia. En realidad son hurtos o son delitos de menor nivel o de menor gravedad. Pero el tema de la prevención es sumamente importante. Y la prevención en un momento, digamos, social y económico como el que estamos viviendo, es en el que estamos que estar atentos. Precisamente por eso hablamos nosotros siempre de un municipio presente, ahí en donde se enciende la alarma por primera vez, sobre todo en los jóvenes, en los chicos. Las escuelas son un detector, digamos, muy importante. Nosotros estamos con nuestro equipo en bastante contacto, porque la vulnerabilidad se palpa ahí, y es ahí en donde el Estado debe estar presente, precisamente para que esa persona que está con algún problema social, no significa que la pobreza genere delito en sí misma, pero sí la exclusión. Y digamos, hay consecuencias del modelo económico que se están viviendo en Villa Cañas. Lo palpamos a diario cuando caminamos la calle, y los delitos menores que tienen que ver con eso, el simple hurto, o por ahí hay un robo a mano armada y no trasciende mayores, pero en algún momento puede llegar a trascender. En Villa Cañas también funciona el Consejo de Seguridad como un consejo de ciudadanos de prevención y seguridad ciudadana. El objetivo de ese consejo fue precisamente de prevención, y hoy actualmente está monitoreado sobre la comisión del delito y cómo es el esclarecimiento del delito. No es la finalidad del Consejo de Seguridad, y lo conozco el tema porque fue en mi gestión como secretaria de Gobierno, que creamos la ordenanza por el Consejo, y precisamente las tareas que se abordaban era precisamente esta, las alarmas que se encendían en el momento que los niños o adolescentes incurrían en conductas quizá no tan delictuales, pero sí en materia de adicciones, o sí en otros tipos de problemáticas o de conductas que pueden llegar con el tiempo a terminar en un hecho delictivo. Y también hablamos en materia de seguridad, y cuando hablamos de prevención, el relajamiento de los controles en todas las áreas también es una señal. Entonces, cuando hay una infracción o una contravención y se relajan los controles y no hay una sanción correspondiente, eso también genera en la sociedad una cuestión cultural que se va instalando, que es el incumplimiento de la normativa. Y si yo incumplo la normativa, no pasa absolutamente nada. Hablo desde lo más chiquito, como puede ser una infracción de tránsito, como también puede ser la infracción en el área de seguridad alimentaria, o como puede ser en las áreas que son específicamente de control de la municipalidad. Eso es lo que, digamos, a mí me parece que hay que hablar. Cuando hablamos de seguridad, hay que tener pendientes las dos aristas, y la primera es la prevención. Si no la abordamos por ahí, digamos, estamos mal como sociedad. Norberto, te agradecemos por aceptar, porque seguramente en un debate el lugar más complejo es de quién es intendente actualmente, ¿no? Que puede ser blanco de las críticas en cuanto a la gestión. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente en seguridad, y cuál es la idea en caso de que remueves tu mandato? Nosotros, cuando entramos en la gestión allá en el 2011, 2012, nos encontrábamos con varios hechos delictivos en los cuales veíamos que debíamos tomar cartas en el asunto. Es más,
empezamos a trabajar en conjunto con la policía, con la comisaría local, con la comisaría de la mujer, y te puedo asegurar que no solamente la parte delictiva, sino también con la droga. La droga era un flagelo en el cual tenía mucha incidencia en nuestra ciudad y en el departamento General López. Cuando nosotros empezamos a trabajar, por supuesto que apenas había en funcionamiento 4 cámaras de seguridad, y ahí pensamos y tomamos nota en otros lugares el resultado que daba tener cámaras de seguridad. Fue así que trabajamos conjuntamente con el Ministerio de la Provincia de Seguridad, y ahí es donde bueno, empezamos a colocar y empezamos a armar lo que es el centro de monitoreo. Un centro de monitoreo en el cual, bueno, ya los demás concejales han estado, los demás candidatos han estado y lo conocen bien. Hoy podemos decir que tenemos en funcionamiento 96 cámaras de seguridad, que no es poco. Yo creo que en el departamento General López es un ejemplo, pero no solamente esas 96, sino el funcionamiento. En cuanto a lo que decía el candidato Baccaro con respecto al software y en cuanto al funcionamiento, nosotros hemos tomado todas las medidas necesarias para respaldar todas esas cámaras, que son cámaras de calidad y a su vez el software suficiente como para avalar y apoyar con un gasto importante y una inversión importante su funcionamiento. Es más, el funcionamiento de cada una de esas cámaras es antena a antena. La idea es ahora hacerlo a través de fibra óptica. Estamos trabajando con la cooperativa eléctrica, que tal es así de que instaló ahora hace poco la fibra óptica, así que eso le va a dar más celeridad. Y en cuanto a la calidad de las cámaras, yo te puedo asegurar que son muy buenas, y por otro lado, en cuanto al tiempo de monitoreo, queda un almacenaje aproximadamente en cada una de las cámaras entre 20 y una información de entre 20 y 30 días, que no es poco. Nosotros, como decía bien Mary recién, además de eso, trabajamos muy bien con la comisaría local y trabajamos muy bien desde Acción Social, porque tenemos una docente donde también tratamos de abordar el tema de la prevención. No solamente lo que es cámara, videovigilancia, sino también la prevención, es tomar contacto con las escuelas. Las escuelas en sí estaban muy cerradas, parecía de que cada una de las escuelas era un mundo aparte, y nosotros desde Acción Social, a través de una docente, lo abordamos, porque la verdad que es un sistema muy, muy complejo, en el cual estamos viendo la problemática de cada una de esas familias. Y tomar la prevención, eso significa a través de las salas barriales, a través del contacto con las escuelas. Eso hace a que, bueno, los chicos medianamente sepamos cuál es la realidad en cada hogar. Por otro lado, nosotros también, y por pedido también de las escuelas, por el vandalismo que había, robaban en las escuelas, también colocamos cámaras de seguridad en las mismas. Y por otro lado también, en estos días vamos a estar colocando 6 cámaras de seguridad también para los clubes. O sea, hoy día tenemos que decir que es un ejemplo para Villa Cañá. El índice de delito es muy bajo. Bueno, toquemos madera de cualquier manera, no estamos exentos de que en cualquier momento tengamos un hecho grave, pero bueno, nosotros, bien lo decía Mary también, se creó la Junta de Seguridad, donde estamos trabajando permanentemente, no se cortó nunca. Desde aquel momento, cuando ella era secretaria de Gobierno, que se hizo el proyecto de ordenanza, se le dio continuidad y sigue funcionando hasta el día de hoy todo lo que es la prevención ciudadana, donde cada una de las instituciones puede llegarse hasta ahí y, bueno, presentar bueno, las necesidades y las inquietudes. Sumado a eso, también tenemos 2 patrullas urbanas que están monitoreando permanentemente toda la noche con un centro de monitoreo, con handys en común, con la comisaría local, con 2 patrulleros de la policía. Es decir, hay 4 vehículos patrullando toda la noche. Las cámaras están muy bien monitoreadas y en eso tengo la tranquilidad, porque cada uno de los operarios han sido capacitados, han ido a capacitarse a la ciudad de Santa Fe, así que bueno, eso tenemos hoy podemos decir que los cañaseños podemos estar tranquilos y están respaldados en cuanto a seguridad.
A veces cuando se habla de seguridad o de inseguridad queda algo que me parece que se abordó acá y me gustaría profundizar, que tiene que ver justamente con las políticas sociales, porque cuando se piensa qué se puede hacer desde una intendencia, desde las herramientas que puede tener el intendente actualmente como las que pueden tener ustedes en caso de ser intendentes, están esas herramientas de pensar políticas sociales que son justamente esto que vienen mencionando, que es la prevención. Lisandro, ¿cuáles son las acciones que pensás desde las políticas sociales para abordar este tema y para evitar justamente que después jóvenes o adultos terminen incurriendo en un delito? Bueno, justamente nosotros todavía no hemos aprobado el presupuesto municipal y fue uno de los puntos donde llamamos la atención. La gestión actual ha decidido disminuir en aproximadamente el 20% en valores nominales el presupuesto en acción social respecto al año 2018. Justamente es la primera medida que tomaríamos, es decir, en acción social debería incrementarse el presupuesto y no reducirse, y mucho más con el año turbulento económicamente hablando que tuvimos en el 2018. Son políticas concretas que hay que tomar desde la Secretaría de Acción Social, lo mismo que con la contención que vos mencionabas, porque es un delito bastante complejo, como lo mencionaban antes, lo que tiene que ver con el narcotráfico. Y me detengo un poquito nuevamente a lo que es de seguridad, cuando mencionaba que las cámaras graban entre 20 y 30 días, justamente para los delitos federales tal vez necesitaríamos 6 meses. Entonces es por eso que yo hablo de ampliar la capacidad de almacenamiento. Respecto a la contención social, tenemos por otro lado, respecto a las adicciones, por ejemplo, no hay una intención de acompañamiento en lo que es salud pública en Villa Cañas. No hay una partida destinada o la partida es ínfima. Justamente eso también habría que revertirlo para poner el foco en determinados temas. Además de la contención, justamente como se mencionaba antes, en lo que es la edad primaria y los colegios. Mary, yo creo que hablar de políticas sociales es indefectiblemente hablar de educación. Y creo que ahí es donde podemos poner donde debemos poner el foco. Hay dos problemáticas bien marcadas en esta realidad económica que nos toca vivir, que también llega a Villa Cañas. Yo pienso en el ciudadano que me está escuchando en su casa y pienso en la realidad que vive todos los días y en aquel que tiene un hijo con problemática de adicciones. Tenemos dentro de esta problemática el desempleo como si bien no tenemos estadísticas, pero bueno, Tito cuando hizo la apertura de sesiones ordinarias habló de 2.000 personas inscritas en la oficina de empleo. Si lo tomamos sobre la población activa, eso es un índice que ni siquiera me animo a repetir. Y también hablamos de los jóvenes, que también vuelvo a insistir con la relación que mantenemos con las escuelas de nivel medio, que no pueden ir a estudiar ni acceder a una formación ni terciaria ni universitaria por falta de recursos. Nosotros en su momento, sin ser concejales, levantamos la bandera cuando por decisión política se tomó precisamente la decisión de cerrar la Casa del Estudiante en Rosario, y también teníamos la posibilidad de abrir la Casa del Estudiante en Venado Tuerto. Aquellos que hemos ido a estudiar a otra ciudad sabemos lo que significa y el costo que significa, es una familia más estar estudiando en otra ciudad. El Ejecutivo decidió modificarlo por un sistema de becas. Cosa en la cual no comparto, me parece que es una decisión política que debería haberse acompañado, sostener la Casa del Estudiante en Rosario y el sistema de becas para aquel que lo necesitara, quizá en otro destino, o quizá que quisiera estudiar un terciario en Villa Cañas, que también tiene esa posibilidad. Estamos hablando de educación, de formación y de la posibilidad de los jóvenes de acceder a su primer empleo. La Casa del Estudiante, el argumento que se dio es que no tenía inscriptos en los últimos tiempos, pero en las escuelas comprobamos que no se hizo difusión en los últimos años, en cuarto y quinto año, para que los chicos se anotaran, y no lo estoy inventando, me lo dijeron los pibes, de tercero a quinto año. Nosotros juntamos 250 firmas del ámbito educativo para que esta casa no se cierre. Y también teníamos el historial de que había 11 chicos entre mujeres
y hombres que habían estado, mujeres y varones que habían estado estudiando en la Casa del Estudiante, que hoy están a punto de recibirse y que tienen una experiencia maravillosa de haber compartido ese tiempo. Porque eso, que se reciban con el aporte de los cañaseños, es un orgullo para la ciudad. Más allá del pibe que se reciba, más allá del papá y de la mamá que hacen el esfuerzo, pero todos sabemos que esta situación económica ha hecho, producto de las políticas nacionales que se están implementando, el nivel de ajuste que no hace falta, que lo vemos, leemos los diarios todos los días y vemos las noticias y todo lo que está pasando. En Villa Cañas también pasa. Y hay chicos que no pueden acceder, que lo más grave, a una formación ni terciaria ni universitaria. Y ni hablar del primer empleo. Si no estás capacitado, no tenés posibilidad de acceder a un empleo. Roberto. Bueno, con respecto a las políticas sociales, nosotros apenas ingresamos en la gestión, teníamos solamente en funcionamiento una sola sala barrial, que es la sala Barrio Sur, en el cual pusimos en funcionamiento el hogar de niños en tránsito y pusimos en funcionamiento la sala Madre Teresa de Calcuta. Hoy esos centros asistenciales, y voy a abocarme un poquito al presupuesto de lo que decía Lisandro, no hay que mirar solamente lo que es acción social, sino todo lo que es las salas barriales. Eso es donde se ha incrementado el presupuesto. ¿Por qué? Porque en esas salas barriales es donde se le brinda a los chicos y a las familias que vayan y concurran, donde se les da de almorzar, donde se los asisten con docentes, con asistentes sociales, y la manera de poderlo asistir en la parte educativa y también darle un refuerzo alimentario. Eso funciona hoy, las 3 salas barriales, conjuntamente con el taller protegido, donde te puedo asegurar de que cada vez hay más demanda, donde más se incrementó y donde más se ve todo eso. No solamente en acción social, por lo que decía Lisandro, por la partida, sino también lo que aumentó, y importante esto decirlo, en el presupuesto, son las salas barriales. Por otro lado, con respecto a la casa del estudiante, nosotros tomamos esa determinación, así estuvimos 2 años con la misma casa, tuvimos serios problemas, ya venía la casa con serios problemas, porque para tener una casa los chicos tienen que convivir, y así debe ser, pero también hay que atender a la casa, tiene que haber un responsable, un coordinador y un encargado de esas casas. Así que optamos, tuvimos serios problemas de mantenimiento con los propietarios, así que tuvimos que tomar la decisión de dar becas a cada uno de los chicos. Es más, los chicos que están a nivel universitario se les están dando una beca mensual de 5.000 pesos, y si se juntan entre 2 o 3 pueden tranquilamente alquilar un departamento y pueden estar estudiando como lo están haciendo en la ciudad de Rosario. Ciudad de Rosario como en Venado Tuerto, y también a un nivel terciario como en Villa Cañas. Con respecto a lo social, yo te puedo asegurar que nosotros, vuelvo a repetir, hemos trabajado desde la Secretaría de Acción Social con todas las escuelas por igual, con esa docente en la cual vemos la realidad de cada uno de los chicos, y también las asistentes sociales que conocen la problemática de cada uno de los barrios, se llegan a cada una de las familias y llevan a esos chicos a la sala. Ya no solamente van los chicos, sino también van los padres a buscar esas viandas. Eso es lo que se ha incrementado y mucho. Vamos a una pausa comercial y seguimos en un rato nada más con más Mesa Redonda Debate. El 28 de abril son las elecciones primarias, donde elegimos los candidatos que luego van a participar en las generales. Podemos votar todos los mayores de 18 años que figuremos en el padrón electoral. Se eligen las categorías de gobernador, senadores departamentales y diputados provinciales, intendente, concejales, comisiones comunales y controladores de cuentas.
Acordate de hacer solo una marca en el casillero del candidato que elijas y que se considera voto en blanco la ausencia de marca y voto nulo cuando hay más de una marca o inscripciones en la boleta. Para más información entra en www.santafe.gov.ar/elecciones 2019. Gobierno de Santa Fe. Yo sé lo que nos falta. Falta seguir dando la pelea a las mafias. Falta seguir. Antonio Bonfatti, gobernador. Vicky Tejeda dice: adelante. Frente Progresista Cívico y Social. Antonio Bonfatti y Lisandro Enrico. Miguel Lifchit, diputado provincial. Adelante. Frente Progresista Cívico y Social. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. El Gran Tonel. El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos. Vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. San Martín 1425. Teléfono 03465-423-921. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. 20 años. No es un montón de tiempo. Llegó la hora. Franco Intendente. Jani Pellegrini Concejal. Juntos avancemos con todo. En Firmat Joven generamos espacios de escucha, de participación, trabajamos por tus derechos. Hacemos actividades, organizamos eventos deportivos y culturales. Como Santa Fe, picnic nocturnos y música en la plaza. Impulsamos conductor designado para que tomemos conciencia sobre los riesgos del alcohol. Organizamos talleres en las escuelas secundarias sobre educación sexual, violencia y temas que nos interesan. Asesoramos y acompañamos a los estudiantes para que puedan obtener el medio boleto, acceder a Ingenia y Emprende Joven. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Firmat crece con nosotros, sumate. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Qué buen servicio te brinda Pampacom. Y ahora también te ofrece televisión por cable. Ah, y en HD. Completito, ¿no? Pibas, pibes, ya saben, Pampacom. Segundo bloque de mesa redonda de debate, seguimos con los precandidatos a intendente de Villa Cañas. Decimos precandidatos porque tienen que superar el 1,5% del padrón en las primarias del 28 de abril y después ahí quien pasa esa instancia se transforma en candidato, Mariano Carreras. Exactamente, y también decir que en algunas oportunidades cuando no había que dirimir nada en las primarias a nivel local, se evitaba que los precandidatos pasen por esta instancia, pero este año, bueno, se definen muchas cosas y todos van a tener que participar de la primaria, aunque después recién se defina
en el mes de junio quién va a ser el próximo intendente de Villa Cañas. Nosotros vamos a tratar de ir tirando algunos ejes, algunos disparadores para poder profundizar después la mirada con los precandidatos. Y una de las cosas que también queríamos hablar, porque recién de algún modo se fue abordando de manera paralela, es el tema de la producción, el tema del trabajo, que es un tema que hoy se habla y mucho en toda la región, en todo el país, pero bueno, queremos saber cómo los precandidatos de Villa Cañas están pensando este tema. Y bueno, Mary, nos interesa saber cuáles son tus ideas, tus proyectos al respecto. Bien, yo recién hacía mención al tema del desempleo como una de las problemáticas más importantes. En eso es necesario mencionar el proyecto político al cual pertenezco, que es la candidatura de Omar Perotti, precisamente como precandidato a gobernador. Y yo estoy referenciada, digamos, nacionalmente por la senadora Marilyn Sagnún. Estoy dentro de ese proyecto que precisamente aborda el desarrollo productivo como uno de los ejes principales de la campaña. La producción y el trabajo, o la producción y el empleo, es una asignatura pendiente gestionarla desde el municipio. Nosotros consideramos que precisamente la problemática en estas tasas tan elevadas que la palpamos a diario cuando hablamos con la gente, porque la gente lo que principalmente te demanda es trabajo, y termina siendo la municipalidad el único lugar receptuario. Lo hemos hablado alguna vez con Tito cuando nos visitó en el Consejo, precisamente esa posibilidad de trabajo. Entonces la dirigencia que precisamente aspire a llegar a la Intendencia necesita creatividad en plantear otro tipo de modelo productivo. Precisamente somos una zona productiva, pero nosotros principalmente estamos abordando lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial periurbano, que tiene que ver con toda la zona verde que rodea Villa Cañas, y estamos trabajando precisamente tanto como en el equipo de Omar como con el equipo de Marilyn en abordar ese tipo de trabajo, precisamente porque implica un relevamiento de campo que no se ha hecho nunca en Villa Cañas, para precisamente poder dar una respuesta en materia de lo que nosotros podemos producir, teniendo en cuenta lo que consumimos, y dentro de lo que consumimos, ¿a qué le podemos dar valor agregado? O sea, cuando hablamos por ahí livianamente de que en Villa Cañas se pueden instalar fábricas, en este modelo de país que estamos viviendo y en este modelo nacional en donde precisamente las fábricas están cerrando o están en la provincia más de 300 en proceso preventivo de crisis. Nosotros hemos sufrido en Villa Cañas, en una industria hace poco, que inclusive hay empleados de acá de la ciudad de Firmat, despidos importantes que llegan a 15 en 2 semanas. También ha habido despidos en áreas del supermercado, en otro tipo de empresas, que afecta directamente a la economía cotidiana de Villa Cañas. Digamos, eso disminuye el consumo, sabemos lo que pasa, o sea, la retracción de la economía que vemos en las noticias. Yo lo que decía siempre es que en Villa Cañas las crisis llegaban tarde, siempre Villa Cañas la veíamos como bueno, los que son más grandes por ahí lo pueden corroborar a esto. Ahora lo estamos viviendo de inmediato. Entonces digo, ¿qué se puede hacer desde una intendencia? Bueno, en este contexto nacional que mencionás. Precisamente esto era lo que te decía. Trabajar con el tema del periurbano me parece fundamental, crear esa zona verde, porque es una, digamos, la producción de alimentos es una opción, digamos, genuina, y en la cual hay municipios que se denominan sustentables y que están trabajando con esa idea. Es digamos, una planificación a largo plazo que requiere mucho trabajo, mucho trabajo, pero también mucho compromiso, y también requiere un municipio presente. Y también poder acompañar a las pequeñas y medianas empresas como a los microemprendedores. Nosotros tenemos una experiencia acá muy cercana que inauguraron en Vigán hace muy poco. La experiencia de la comuna de Vigán es absolutamente genuina y es para también imitar en ciudades como la nuestra, porque tenemos una composición más o menos similar. Y ahí está la comuna presente. Y estamos hablando de una comuna, no estamos hablando de un municipio. Entonces, alternativas, más allá de la problemática, digamos, nacional, que obedece a estas políticas en donde las empresas
están sufriendo, digamos, la liberación de las importaciones, que eso disminuye en las ventas, que lo vivimos nosotros también en nuestra ciudad. El municipio también debe ir acompañando gestiones desde la provincia, y también hay una ausencia en ese tipo de gestiones desde la provincia. Pero me parece que el trabajo, no digo me parece, estoy convencida que el trabajo, digamos, genuino desde el municipio es abordarlo desde ese lugar, es tratar de generar creatividad en las políticas públicas que se implementan para dar precisamente empleo genuino a aquellos que lo necesitan, y que no sea el empleo público, digamos, la única salida. Claro. Norberto. Bueno, yo voy a iniciar también, como lo dijo Mary, con respecto a... Nosotros estamos apoyando como candidato a gobernador a Antonio Bonfatti. Precisamente lo vine a ver acá a Villa Cañas, y él fue muy claro y contundente. Afirmar. Y él fue muy claro y contundente, donde dijo que se hicieron hospitales en un periodo donde estuvo él como gobernador con Lichi, también, con Wiener, y con Lichi se hicieron casi 4.000 kilómetros de ruta. Y ese presupuesto que va a ser para el próximo año, la idea es transformar la matriz productiva. Y transformar la matriz productiva significa trabajar en distintas actividades, y en la actividad agropecuaria, la actividad industrial y la actividad de servicios, en el cual esas tres actividades hoy podríamos decir que están en serios problemas. En la actividad agropecuaria, el pequeño y mediano productor está complicado porque no hay precio, porque viene del año pasado con una gran sequía, y que sabemos que estas son políticas implementadas por parte del gobierno nacional, que son políticas para algunos pocos. Entonces nos encontramos con que si tienen que ir a tomar un crédito con una tasa de arriba del 50%, es imposible, es inviable. Y recién escuchaba a Mary con el caso de las fábricas, están padeciendo exactamente lo mismo. Si tienen que ir a buscar o venden algún producto de los que fabrican y tienen que ir a buscar un financiamiento del banco, es inviable, es imposible. Entonces tienen que financiarlo a la misma empresa. Esa empresa toma cheques durante 12 meses. Y esos cheques, cuando realmente tienen que hacerlo, tienen que ir al banco y tienen que ir a venderlos, prácticamente se le quedan con todo el capital. Hoy están trabajando a pérdida. Esa pérdida significa pérdida de trabajo también. Es decir, si no se revierte toda esta matriz productiva, seguramente esto cada vez se va a agravar y mucho más. Por otro lado, de la municipalidad, también voy a dar el visto bueno de Mary. Yo creo que estamos trabajando, nosotros tenemos la Oficina de Producción y Empleo. Desde que estamos en la gestión, hemos realizado más de 50 cursos de capacitación. Yo te puedo asegurar que hay gente que hoy está trabajando a raíz de esos cursos de capacitación. No es poco, pero quizás hay que ir por más. En estos próximos meses vamos a estar con 3 nuevos cursos de capacitación, y eso significa que la gente misma, con microemprendimiento, como recién lo manifestaban, eso significa que tiene una salida laboral por sí sola o también con alguna empresa, porque también se han hecho cursos de soldadores, que muchas de las empresas lo necesitan, porque necesitan mano de obra calificada. No en vano la empresa de Villa Cañas vino a buscar gente acá de Firmat, porque estaban altamente capacitados. Y con respecto a los espacios verdes, y con respecto a la industria, nosotros ya también venimos trabajando con lo que es el parque industrial. Pero bueno, en estos momentos no es el mejor momento, porque hablar de parque industrial no es sinónimo de industria, al contrario. Primero tenemos que pensar bien de que las industrias vengan a invertir a Villa Cañas, que las industrias crezcan, y después sí brindarle el espacio necesario para que puedan desarrollarse. Lisandro. Bueno, primeramente, lógico que hay una cuestión nacional que no estamos pasando por el mejor momento. En ningún momento negamos esa realidad, pero yo creo que hay que tener una visión a largo plazo. No podemos sostener que porque estamos atravesando o salimos de un año bastante emblemático, dependamos íntegramente del gobierno nacional. Justamente si uno está dispuesto a asumir la responsabilidad de ser la máxima autoridad de la ciudad, creo que hay que tener políticas locales para paliar la situación, o para que ese conflicto económico no nos golpee de tal manera. Una de ellas creo que tal vez es, como se ha mencionado anteriormente, los cursos de capacitación. Bien lo mencionaba el intendente,
cuando decía que una industria metalúrgica tuvo que venir a buscar a la ciudad de Firmat a 21 personas por no encontrar dentro de la oferta laboral de Villa Cañas gente capacitada en el área específica. Tal vez esos puestos de trabajo podrían haber quedado en la localidad si se hubiera capacitado previamente. Por otro lado, cuando hablábamos de la parte del destino de fondos a capacitación y educación, tenemos que tener desde el municipio incentivos para que los jóvenes, como en el caso mío, no salgamos de la ciudad, vayamos, podamos estudiar, capacitarnos y decidamos volver. Eso se incentiva con una ciudad un poco más futurista y no solamente pensar que lo que vamos a hacer es trillar los campos aledaños y nada más. Creo que Villa Cañas tiene bastante potencial, es una ciudad chica, hay distintas industrias, tenemos en la localidad industrias que comercializan en el exterior, digamos, creo que debemos aprovechar ese potencial. Y si bien no estemos en el momento económico justo para pensar en un parque industrial, para pensar que una industria puede instalarse en Villa Cañas, creo que hay que tener políticas para que eso suceda, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros perdimos en Villa Cañas la posibilidad de tener 2 fábricas hace unos cuantos años atrás, una de huevo en polvo y la otra de pinturas. Hoy, por ejemplo, hay un convenio con China para exportar huevo en polvo. Tal vez ese sector hubiera estado en su mejor auge y lo perdimos, se nos escapó de la mano. ¿Por qué? Por no haber un área destinada a industria, por no tener infraestructura. Es decir, creo que hay que empezar a tener políticas a largo plazo. Generar un parque industrial genera beneficios para las pymes, incentiva a pymes vecinas. Hoy tenemos una ciudad como Venado Tuerto, tal vez, que tiene su parque industrial y ¿qué hace? Funciona como foco de atracción, tal vez, de empresas de Teodelina, de Villa Cañas, de Santa Isabel, como por ejemplo lo que mencionaba, la fábrica de pinturas tuvo la posibilidad de estar en Villa Cañas y se fue al parque industrial de Venado Tuerto. Muchos empleados de las distintas industrias de Villa Cañas son de pueblos vecinos, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué? Porque a veces no está la mano de obra necesaria en la ciudad, a pesar de la carta de desocupación que es manifiesta. Y en el corto plazo, digo, más allá de lo que mencionabas, bueno, justamente, en este contexto y aparte de lo que mencionabas en los cursos de capacitación, creo que el corto plazo, justamente la política es esa, es intentar de que no sea solamente el municipio la única fuente de trabajo, porque caemos en un gravísimo error y luego no se financia el municipio, se empieza a desfinanciar a causa de la gran masa, ¿no es cierto? Y digo, políticas que impulsen a microemprendedores, justamente la capacitación, en educación, es la única manera de buscar una alternativa, más allá de, insisto, paliar un momento económico que no es el mejor. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos seguimos con más Mesa Redonda de Debate. Falta seguir trabajando y apoyar a las pymes y a los emprendedores. Falta seguir. Antonio Bonfatti, gobernador. Vicky Tejeda dice, adelante. Frente Progresista Cívico y Social. Televisión por cable y Full HD. Pampacón es para vos. Junto a Antonio Bonfatti y Lisandro Enrico, Miguel Lifchit, diputado provincial. Adelante. Frente Progresista Cívico y Social. En 2 horitas en mi oficina. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Con Antonio Bonfatti y Miguel Lifchit. Votá Lionel Maximino Intendente. Lista 1609. Adelante Firmat. Frente Progresista Cívico y Social. Yo sé lo que nos falta. Falta seguir trabajando y apoyar a las pymes y a los emprendedores. Falta seguir.
Antonio Bonfatti, gobernador. Vicky Tejeda, vice. Adelante. Frente Progresista Cívico y Social. Seguimos en mesa redonda de debate y bueno, Mary, querías agregar algo a lo que estaba mencionando recién. A lo que habían mencionado ambos precandidatos, con respecto a lo que decía Tito respecto del precandidato a gobernador Bonfatti, yo no puedo olvidar y no puedo omitir decir que este gobierno provincial que hoy nos gobierna Lifchi fue el que firmó el pacto fiscal y el que acordó con el gobierno nacional. Entonces, decir que ahora nos acordamos de la matriz productiva cuando las consecuencias de lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo en Santa Fe, precisamente tiene que ver, ni hablar lo que pasó con el fondo Sojero, precisamente, que lo sufrimos y lo sufrimos en carne propia. Entonces, me parece que hay cosas, ahora hay que despegarse de las políticas de Macri, pero también hay que hacerse cargo, como yo me hice cargo en el 2017 cuando fui candidata, de las políticas del kirchnerismo. Me parece que, digamos, hay que ser también absolutamente honestos y agregar con el tema de lo que hablaban de la capacitación y lo que se planificaba a futuro, y yo pienso en la gente que está en su casa, que no tiene laburo y que la guita no le alcance, que vos antes no lo vivías en Villa Cañas, y la gente te dice no puede pagar los servicios, no estamos hablando del vulnerable absoluto como era antes, estamos hablando de un trabajador con un sueldo, con un ingreso, que su mujer trabaja y que manda a los chicos a la escuela, y ni hablar del desempleo, que yo no doy nombres porque en un pueblo nos conocemos todos, pero tenerlo enfrente y decirte que se le caen las lágrimas porque tiene que salir a pedir la leche para su bebé, digamos, y no tenés respuesta. Entonces nosotros hablamos de a largo plazo, de planificación a largo plazo, ¿y qué hacemos en el mientras tanto? ¿Qué respuesta le damos a esa persona? Entonces hablaban de que habían venido a buscar personal capacitado a firmar. Sí, es cierto, sucedió, pero también los despidieron. O sea, hubo un despido, dentro de los despidos hubo gente despedida de acá de la ciudad. Entonces tratemos de ser, no quiero agraviarlos de ninguna manera usando la palabra honesto, porque creo que eso no es la intención de ninguno de los dos que los conozco y a quienes respeto, pero precisamente es una realidad que debemos contar. El tema de la capacitación, sí, es fantástica que vos capacites a la gente, pero si no articulamos con la oferta laboral, y no tiene sentido que tenga 40 soldadores, 50 soldadores y no tenga dónde ubicarse. Entonces es muy importante, digamos, que tengamos planificación a futuro, pero que también intervengamos ahora en el corto plazo, exactamente. Lisandro, ¿querés agregar algo? No, agrego algo respecto, por ejemplo, a una de las posturas que tomaría, digamos, si fuera el electo intendente para generar trabajo, pero me da pie a hacer una pregunta, digamos. Comparto plenamente, y como lo dije acá, no es que me desligue del gobierno nacional, es al gobierno al que represento, soy candidato de Cambiemos, creo que no pasamos un buen momento y lo reconozco. Ahora bien, se hace una crítica al gobierno nacional desde este momento. ¿Y qué política tomamos si nos toca ser intendente? Ese es, porque, o sea, yo hablo de planificación, pienso a largo plazo, y no me quedo solamente en la crítica hacia el gobierno nacional o hacia lo que está sucediendo en la localidad. Busquémosle una solución. Pero por eso mismo, cuando yo te hablé de un modelo de desarrollo productivo que estaba inserto en un modelo provincial, no te hablé solamente de que no iba a hacer nada porque estaba en crisis. Yo lo que decía es que está bien que planifiquemos a largo plazo, que tengamos ideas, que tengamos proyectos y demás, pero también es necesario que intervengamos en el momento de ahora. O sea, no lo podemos desligar de lo que pasa en Villa Cañas, no es una isla. Vos caminás los barrios como yo. Sí, ninguna duda. Y al caminarlos uno encuentra esa realidad. Justamente lo que yo creo es que debemos ser respetuosos en el mensaje, en decir no hay soluciones mágicas. Entonces, si yo propongo, más allá de que sea candidato, que mañana voy a ingresar y voy a resolver el problema del desempleo en Villa Cañas, le estoy mintiendo a la gente descaradamente. Eso es lo que, cuando hablo de planificación a largo plazo, tal vez si hubiera habido políticas a largo plazo que la hubieran pensado muchos candidatos interior, y no lo responsabilizo al intendente actual, sino estoy hablando mucho más atrás,
digamos, y hay políticas que se pueden concatenar distintamente del partido político que tenga que gobernar, tal vez estamos en mejor condición de paliar la situación económica que está. Precisamente lo que estabas diciendo, te voy a recordar algo que a lo mejor vos no lo conocés, pero Tito lo nombró. La sala La Madre Teresa de Calcuta se hizo gracias a la Oficina de Empleo y la Gestión del Gobierno Nacional, en donde se tomó gente que se capacitó. Vos no eras gobierno, pero eras presidente del Consejo y sabés que la sala se hizo de esa manera. Así es. Precisamente era una política de empleo nacional que se sostuvo y que se implementó en el área volvemos local. a lo mismo. Gracias a la capacitación pudimos llegar a eso, pero y tal vez no con la intervención del Estado. continúa. Ninguna duda que hay una intervención del gobierno provincial y nacional, que yo considero que en Villa Cañas tal vez faltó la gestión para que, por ejemplo, llegaran recursos del gobierno nacional, es decir, y del gobierno provincial también. Cuando mencionaba un caso concreto, nosotros, por ejemplo, lo voy a llevar a otro tema, pero que tiene totalmente relación con lo que es producir empleo y producir empleo genuino desde el Estado municipal. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la localidad de Rufino, es la 6ª localidad de la provincia y la primera del departamento que cuenta con una planta de tratamiento de residuos. Nosotros, en el lugar donde sostenemos que va a proyectarse el área de servicio parque industrial, hoy en día tenemos un basural a cielo abierto. El gobierno de Rufino, siendo de Cambiemos, en 2 años logró, con gestiones nacionales y provinciales, poner en marcha la planta de tratamiento que de manera directa e indirecta le da trabajo a 20 personas. Nosotros en Villa Cañas eso no logramos y estamos hablando de manera directa e indirecta 20 puestos de trabajo. ¿Quién pidió la palabra? La verdad que habría que tomar nota porque son varios los puntos. Sí, la verdad que uno se abordaron tantos puntos. Yo voy a retomar un poquito lo que decía Mary con respecto a lo del candidato a gobernador Bonfatti. Y lo que decía de modificar la matriz productiva significaba invertir 5.000 millones de pesos del presupuesto como para reactivar todo lo que es la parte de la producción. No nos olvidemos que perdimos una entidad financiera de un día para el otro en el gobierno justicialista y que esa entidad financiera, hoy Banco Santa Fe, no existe, que hoy vendría a suplir muchas necesidades y a financiar a muchas empresas que están en quiebra. Tenemos el ejemplo de bancos provincias que están tanto en Córdoba como en Buenos Aires, que son ejemplos de financiamiento. Bueno, pero te hago una pregunta, ¿por qué esa matriz productiva no lo hicieron mientras estuvo Porque, vuelvo a repetir, ahora lo plantea como el candidato? Los presupuestos no alcanzan para todos. Pero si hicieron 10, si hicieron 10 hospitales, inauguraron 2 hospitales en un año, y se hicieron 4.000 kilómetros de ruta, que seguramente se va a seguir haciendo hospitales, seguramente en menor cantidad, y seguramente se van a seguir haciendo kilómetros de ruta, ahora hay que focalizar la producción. Claro, los puestos de trabajo que se perdieron, digamos, las empresas que cerraron y las que están... O sea, a mí eso es lo que me preocupa. Hoy en día lo que se cierra es, no olvidemos de las políticas nacionales. No focalicemos solamente en la política provincial. Las políticas nacionales, con una devaluación como hubo, con una inflación como hubo, con una patria financiera que en definitiva los que se enriquecen son los bancos. Entonces, a ver, ¿cómo no se va a romper la matriz productiva? Es lógico que así yo no me desligo, es más... Por otro lado, yo quería contestarle a Lisandro que lamentablemente hemos perdido el financiamiento de lo que es el Fondo Sojero. El Fondo Sojero recibíamos de la coparticipación nacional los municipios y comunas, lo dejamos de percibir y hoy está centralizado. Se terminó el federalismo del Fondo Sojero y no podía ser que esté distribuido de la forma que estaba distribuido, que el capital tenga que recibir Fondo Sojero donde no hay una sola hectárea de que siembre soja, que el sur de la provincia o Tierra del Fuego, que hoy vive una realidad distinta, el sur de la provincia, el sur del país, porque sabemos que está Vaca Muerta y que ahí hay otro tipo de actividades y que también recibía la coparticipación del Fondo Sojero. Hoy se centralizó todo eso en el gobierno nacional. Lamentablemente lo maneja el gobierno nacional, desfinanciando a los municipios de comunas. Quiero hacer una aclaración respecto a eso. Sí. El Fondo Sojero surge como subsidio a causa de que el gobierno anterior, el gobierno nacional anterior, no pagaba la coparticipación necesaria a la provincia de Santa Fe, cosa que a partir de la gestión de Mauricio Macri comenzó a pagarse como correspondía. Es por ello que el año anterior se decide eliminar el Fondo Sojero. No surgió de esa manera, digo. No fue así como surgió el Fondo Sojero.
Surgió, digo, en el marco de un conflicto campo-gobierno, donde una de las salidas fue para todo el país. Coparticipar un 30%, pero fue un paliativo. 70 para provincia, 30 para municipios de comuna. Quiero decir, pero era un paliativo del gobierno nacional anterior respecto a la falta de coparticipación que hacía. De todas maneras, volviendo al terreno local, el Fondo Sojero tenía un fin específico que era obra pública. ¿Qué obra pública se realizó con el Fondo Sojero? Por ejemplo, teniendo en cuenta, hablan de la producción, teniendo en cuenta la gran producción que Villa Cañas en materia prima agrícola produce, no nos olvidemos que en los 2 años anteriores, de las 3 arterias principales que unían uno de los sectores agrícolas con las rutas, estaban habilitadas tan solo una y de manera paliativa. Eso produjo la falta de acción y de gestión para poder tener los otros 2 caminos habilitados y ese tercero en buenas condiciones para que los camiones no tuvieran que salir con la mitad de kilos, lo cual produce un doble flete, muchísimo más gasto. No hubo la gestión necesaria para eso paliarlo. Entonces, no digamos que por la falta del Fondo Sojero el municipio se vio en un problema del cual no pudo salir. Eran 4 millones de pesos en un presupuesto de 169 millones. Es decir, me parece que no podemos supeditar la administración de un municipio a un porcentaje tan ínfimo. Me parece que hay que resolver algunos que otros problemas de administración. Pero sí debemos reconocer que el Fondo Sojero era una medida federalista que no solamente vista desde un municipio o del monto del presupuesto de lo que afectaba, como recién lo explicaba Mauro, cuál fue la finalidad del Fondo Sojero. Sí, pero fue paliativo con la coparticipación, que antes no se pagaba. No hay medida más federalista que esa. Hubo un fallo de la Corte Suprema que, digamos, obligada a devolver el dinero que nosotros firmamos precisamente le firmamos una ordenanza precisamente al Ejecutivo respecto de eso y eso no se efectivizó. Es verdad, todavía no se pagó la deuda que el kirchnerismo, sí, ustedes gobernaron 12 y no pagaron la coparticipación necesaria, porque la deuda se generó con el kirchnerismo y el gobierno nacional en ningún momento la negó, solo que se generaron negociaciones, solamente se generaron negociaciones para pagar esa deuda que contrajo el gobierno anterior. Y sí se cumplió pagar la coparticipación necesaria desde el día 0. Vuelvo a lo mismo, no se puede hacer magia y en 3 años no se puede resolver el desastre que han dejado en 12. Y el endeudamiento que hicieron, y si volvemos a discutir todas las políticas nacionales, ustedes fueron los defensores de la institucionalidad. Un fallo, estamos hablando de la Corte Suprema, en beneficio de la provincia de Santa Fe. Lógico que la defendemos a la justicia y la logramos independizar, cosa que el gobierno de ustedes no supo hacer. Vamos a volver, si les parece, a Villa Cañas y a la ciudad, porque también, como lo decíamos antes, nos interesa en este espacio televisivo poder profundizar en proyectos, en ideas, en ver qué se puede aportar desde el lugar que ustedes están hoy, intendente y concejales, y también pretendiendo ser, en el caso de Mary y Lisandro, intendentes de la ciudad de Villa Cañas. Y digo, en esto de pensar en la emergencia, porque de algún modo, hay que decirlo, estamos en un momento de emergencia con quizás medidas diferentes. Seguramente, digo, 3, 4, 5 años atrás, 6 años atrás, vos no te imaginabas teniendo que pensar políticas relacionadas al trabajo, algo que hoy está en el centro de la escena. Así es. Sí hemos tenido emergencias hídricas, las hemos superado, pero jamás hubiera pensado llegar a esta situación de desempleo. En ese marco, los consulto respecto a la posibilidad de obra pública, que es una de las cuestiones que se piensa en este tiempo cuando hay emergencias. Digo, obra pública puede ser desde arreglar una plaza, a hacer cordón cuneta, bueno, muchísimas cosas que se pueden pensar para una localidad dentro de los recursos que tiene esa localidad. ¿Lo ven como una posibilidad, como una herramienta para poder hacer frente a este presente, o los números no dan para eso? Bien planificado, lógicamente podría ser una alternativa. Es que justamente, vuelvo a lo mismo, hay que tener una administración ordenada. Por ejemplo, en Villa Cañas, el año pasado hubo una partida de obras menores de la provincia que estaba destinada a la compra de una maquinaria. Cuando el dinero llegó, la maquinaria no se podía comprar porque había subido su valor, lógicamente. Entonces se direccionó, a pedido del municipio, la partida, se envía a gastos corrientes y se pudo comprar un operativo para distribuir un operativo de piedra, de ferrocarril, para distribuir piedra y comprar luminarias LED. Es decir, esa partida era de 2,5 millones de pesos. Estamos hablando
de el 1% del presupuesto aproximadamente que la municipalidad tiene. Es decir, tenemos que supeditar al cambio de una partida para destinar el 1% a mejorar la calidad a muchos vecinos de los barrios, que es lo que padecemos en la gestión actual, que tal vez está centralizada la escasa obra pública o el embellecimiento público en la zona céntrica. No, es decir, vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, yo tengo bastante contacto con el intendente Natalio Latanzi. Ellos acaban de llevar adelante un plan que se llama el Plan 50. Son 50 cuadras de asfalto con luminaria y arbolado. Eso se puede hacer con financiamiento provincial, con financiamiento nacional y con financiamiento propio. Pero vuelvo a lo mismo, depende de una buena administración municipal. Recordemos que el intendente Latanzi hace 3 años que está. ¿Cuántas localidades lo reciben? Rufino y Santi Espíritu, porque son del palo del gobierno nacional. Eso es así. ¿Qué gestión hizo en el gobierno nacional negada? Con respecto a lo que vos decías de obras menores, nosotros queríamos comprar un camión barredor. Lamentablemente, en el transcurso de eso, del dólar se fue de 20 a 50, a 40, y nos encontramos con que el camión barredor valía cerca de 4 millones de pesos. Nosotros no íbamos a hacer, con recursos genuinos del municipio, pagar esa diferencia. Esa es la realidad, por eso se pidió ese cambio de destino. De hecho, lo compartimos y por eso nosotros lo aprobamos, y yo lo celebro como un acto positivo de la gestión. Bueno, no hablo de que sea negativo, lo que digo es necesario estar supeditado a eso para poder realizar. Fíjate que queríamos comprar, nosotros compramos a través del plan Equipar de la provincia, que fue exitoso, compramos una retroexcavadora hace exactamente un año y medio atrás, una John Deere, que salía 1.700.000 pesos. Y nos hacía falta otra, porque teníamos 2 obsoletas que teníamos que darla de baja. También justamente tienen que terciarizar a veces presentamos otra retropala, porque más o menos pensábamos que iba a estar alrededor de los 2 millones, 2 millones y medio. Cuando nosotros estaba la retropala para adquirirla, la retropala valía 3.700.000 pesos y tuvimos que desistir. Y tuvimos que decir, no lo podemos comprar. Y lo dimos de baja. O sea, también tenemos, si queremos cuidar las arcas municipales y queremos pagar sueldo en tiempo y forma, tenemos que ser precavidos y seguramente que nos hubiera gustado un equipamiento nuevo. Pero no lo podíamos hacer. Es verdad, pero hay veces que hay cuestiones que hay que priorizar. Por ejemplo, respecto a lo que dice de pago de sueldos y demás, a fin de año se pidió desde parte del Ejecutivo la autorización para que 2 millones de obras menores pasaran a gastos corrientes, ¿no es cierto? Porque el argumento era que no se podía pagar sueldos. Se aprobó desde Eso fue por ley. La provincia toda, el 50%, antes era el 25%. Sí. Estaba dentro de las facultades de pedirlo. Diputado que fue aprobado, se aprobó el 50%. La verdad que, bueno, el argumento fue que no se llegaba. Pero también aprobación esa. Sí, y el argumento fue que no se llegaba a pagar sueldos. ¿Y sí? Bueno, nosotros accedimos a ese pedido y resulta que días después aparece en el municipio una Chevrolet S10 para utilidad del personal jerárquico. Ahí está el error. Teníamos una Traffic en su momento que nosotros la habíamos comprado, apenas asumimos esa Traffic, y había 2 Traffic en funcionamiento. Esa Traffic que ustedes vendieron al momento de vender. La que se vendió, dijimos, ¿para qué vamos a tener 2 vehículos en el cual debemos tener uno y hace falta una movilidad por parte del municipio? Eso es verdad. Y se vendió y se compró una S10. Eso es verdad, y nosotros autorizamos desde el Consejo la venta de esa Traffic. Cuando la autorizamos, ese pedido fue exclusivamente para renovar la flota de tránsito y de patrulla urbana, porque tienen 2 vehículos que ya tienen un deterioro lógico, porque, como bien decía, y fue algo que lo gestionamos, lo acompañamos, lo del patrullaje urbano a la noche. Justamente, tenían una Toyota que mandó la provincia a causa de un depósito judicial. Esa era la camioneta que utilizaron para personal jerárquico. La cambiaron por la Chevrolet DS10. Ahora yo digo bien, ¿es necesario una Toyota 3 litros full para rondar las calles de Villa Cañas cuando lo podemos hacer con un auto de mucho menor valor y mucho menos costoso el mantenimiento del mismo? No, justamente por eso se había planteado, a causa de que el gobierno nacional envió... resguardo judicial. Está muy bien, pero si mientras tanto se está usando. Bienvenido sea de que lo podamos recibir del Ministerio de Seguridad y que la estemos usando. Bueno, la Toyota iba a seguir estando para que la use el personal jerárquico, y la venta de la Traffic, en vez de comprar
un vehículo para el personal jerárquico hubiera sido para renovar la flota de la patrulla urbana, que fue justamente el argumento del respecto a obra pedido. pública me gustaría... sí, estamos hablando, Norberto. Sí, tío, quería agregar algo. Porque No, nosotros, está bien, para que ustedes se ubiquen, digamos, también en la dimensión de los tiempos, ya estamos con los tiempos, pero si tienen algo que quieran cerrar, 30 o que segundos quieran para decir, cada uno. aprovechen y planteen. Con respecto a la obra pública, yo quiero retratarme hacia atrás. Es decir, apenas asumimos, nosotros pensábamos en que debíamos tener para la gente, para la familia, terrenos, ventas de terreno. Hoy es un ejemplo. Hemos llegado a 250 familias. Estamos hablando del 5 al 10% de la población de Villa Cañas, que no es poco. Y eso significó armar un proyecto de ordenanza directamente genuino de la municipalidad que va a tener, son políticas públicas que más allá de los colores políticos van a seguir estando y perdurando en el tiempo. Eso se hizo y se complementó después con el programa Mi Tierra, Mi Casa, donde lo dotamos de infraestructura. Ya vamos por la tercera etapa y se llama Programa Primer Terreno para la construcción de vivienda propia. Eso es un ejemplo. Es más, después pensamos en los jóvenes. Pensamos en los jóvenes, esos jóvenes que decíamos que hay que incentivarlos para que vengan a nuestra ciudad. Nosotros le dimos la posibilidad de que puedan adquirir un terreno y hoy están viviendo porque han ensamblado con en aquel momento que fue un programa exitoso a través del Banco Hipotecario, el Procrear. El Procrear, que realmente en Venado Tuerto nos felicitaron porque era Villa Cañas el único lugar donde teníamos un banco de tierra. Y hoy podemos decir que 250 familias tienen su propio terreno y ya en una de las 4 hectáreas que nosotros llamamos ya están viviendo 55 familias y otro tanto están construyendo como también en Quinta Ficorilli y Quinta Faciotti. Eso, si no es obra pública, si no es una política pública, y bueno, yo la verdad, como eso puedo seguir enumerando 2 o 3 políticas públicas fundamentales que van a quedar en el tiempo. Estamos hablando, Mary, 30 segundos porque querés ser intendente de Villa Cañas. Iba a agregar algo que el problema habitacional que me parece no se puede evitar. Hay una franja que queda excluida, que es el que no llega con el salario mínimo a poder acceder a una vivienda. El último plan social que se gestionó en Villa Cañas fue el presbítero Juan Riganelli y era parte de 70 viviendas que solamente se construyeron esas. Eso también es un gran problema. Que la terminó nuestra gestión. Para Villa Cañas. Exacto. Sí, pero no se complementaron las 70. Yo no te estoy cuestionando, digamos, yo lo que digo es que es un problema real, que hoy hay un problema habitacional. Yo no sé si vos hablas con la gente no tiene ni casa para alquilar, porque no llega ni a pagar el alquiler y ahora con el boom de la pesca, la gente directamente no alquila. Yo te puedo asegurar que tengo un plan y un programa para construcción de vivienda. Para vivienda propia, lo quiero manifestar después con mucho gusto. Bienvenido sea, pero yo digo que el plan social de vivienda y lo que vos haces mención de las 4 hectáreas, las 4 hectáreas se compraron con esa finalidad de hacer un plan social. Sí. Se sumó al Procrear, política del gobierno nacional anterior, y que precisamente permitió construir y en buena hora que estaba. Bueno, precisamente lo que hace falta hoy es un problema habitacional muy grande. Hay un problema muy grande en Villa Cañas con respecto a la vivienda. Y me preguntabas, me excedí en el tiempo, ¿por qué quiero ser intendenta? Primero, es la primera vez que una mujer se candidatea a intendenta de la ciudad de Villa Cañas y lo que yo considero que el municipio debe estar presente en el desarrollo productivo, social, comercial, industrial y cultural de la ciudad. Se puede demostrar otra forma de gestionar, otra forma de administrar y que eso es lo que nosotros estamos llevando a cabo con nuestras propuestas. Lisandro. Voy a agregar algo respecto a lo habitacional, comparto netamente, hay un problema habitacional en casa, es en Cañas, no, lo siento como casa, lo siento como casa, lo siento como casa, Villa Cañas. La situación... El primer terreno es algo que continuaríamos si nos tocara ser gobiernos porque nos parece una alternativa sumamente viable, pero también es verdad que hay un sector de la población que no llega y ahí es donde hay que hacer gestiones. Sabemos que el gobierno nacional y provincial, porque hay veces que se pueden generar el conflicto como me marcaba porque son del mismo palo, que hay cuestiones que se generan netamente por gestión y lo podés conseguir aunque no seas del mismo palo y demuestra un botón, como mencionaba lo de la planta de tratamiento de Rufino o planes de vivienda en Firmat también. Es decir, hay cuestiones que son de gestión, vivienda es algo que hay que gestionarlo, en Villa Cañas hace falta. Respecto a tu pregunta, y para no excederme más en el tiempo, ¿por qué quiero ser intendente? Creo que tenemos el equipo necesario para plantearle a Villa Cañas una forma distinta de hacer política, con una gestión mucho más administrada y ordenada para que Villa Cañas despegue. Tiene
potencial y hay que explotarlo. Creo que la gestión actual lleva 2 años, es decir, va a terminar su mandato con 2 gestiones, son 8 años. Creo que ya ha tenido la oportunidad de demostrar qué es lo que podían hacer. Creo que somos la renovación necesaria que Villa Cañas merece para despegar y pensar una ciudad a largo plazo en donde quiero que se críen mis hijos o tal vez mis nietos si Dios me da vida. Y agradecerles el espacio como siempre. Un segundito te agrego, el tema de instalar la agenda de mujeres, porque algo que no me van a perdonar las compañeras, que lo venimos trabajando desde hace rato en la ciudad. 20 segundos, Roberto, ¿por qué tiene que elegir la gente nuevamente? Bueno, tiene que elegir a la gente porque nosotros venimos haciendo muchas cosas para Villa Cañas, la venimos desarrollando y estamos gestionando permanentemente. Una por la forma de hacer de gestión, la forma de gestión, y por otro lado la experiencia que tenemos y por los resultados, porque estamos en permanente contacto con las instituciones intermedias, educativas, con los distintos estamentos estatales, y la verdad que nosotros nos sentimos con esa experiencia y que todas las cosas que hemos realizado, seguirlas concretando. Yo recién te decía, en el caso, por ejemplo, de vivienda propia, poder llegar a tener la vivienda propia. Nosotros hemos levantado en 2 días y medio 2 viviendas. Si esas viviendas que son económicas y ensambladas de la forma que se hicieron, con 5 viviendas ya hablamos con la empresa de que a través de un fondo rotatorio que nosotros presentamos en el Consejo y que el Consejo no lo aprobó para generar esos fondos rotatorios y darle a las familias y el acceso a ese dinero para poder generar ese fondo rotatorio, hoy tendríamos gente viviendo en esa vivienda. Nosotros no tenemos presentado lo del fondo rotatorio. Es una propuesta porque... Sí, son terrenos municipales, 11 terrenos municipales, que está el proyecto de ordenanza para hacer un remate público a sobre cerrado para poder generar un fondo rotatorio, donde en el caso de Lisandro dice que se va a descapitalizar el municipio. 11 terrenos. Sí, lo presentaron el año pasado. El municipio, es verdad, posee 11 terrenos. Lo que pasa, una mínima aclaración. Yo una propuesta, porque esto es así. Como todo, cuando uno no tiene el hábito, cuesta entrar en ese hábito y obviamente ustedes también, digamos, les cuesta entrar en el ritmo del debate, que me parece que es muy saludable porque salen temas que son importantes para la localidad, porque se profundiza sobre temas y hechos que son importantes para la comunidad. Nosotros ya estamos al límite del tiempo, lo que sí, los vamos a invitar. Yo lo que sí te pido 2 segundos para que no quede esa idea ahí colgada. Hace 10 minutos estamos 2 segundos. Exacto, vamos a invitar a que vuelvan. Ustedes afortunadamente van a seguir transcurriendo este camino de cara a las elecciones generales, y en las elecciones generales están invitados nuevamente y estoy seguro que van a volver para poder profundizar con estas ideas y poder profundizar todo esto que está buenísimo y que seguramente ustedes y la gente va a tener ganas de seguir escuchándolo. Así que gracias, disculpame Lisandro, está bien, pero bueno, ya nos fuimos tirando 2 segundos más y se fueron como me hubieras minutos. Donado tu cierre. Gracias. Realmente gracias. Todo el programa. Gracias a los tres por venir, seguramente antes del 16 de junio para charlar nuevamente. Esto fue Mesa Redonda de Debate, nos reencontramos dentro de 7 días. Gracias por estar ahí como siempre. Chao, hasta la semana que viene.